Amanece en Santiago. La intensidad del tránsito y el paso acelerado de los transeúntes marcan el comienzo de otra agitada jornada en la capital. Todos están apurados y Pamela Prieto no es la excepción. Sin embargo, ganó tiempo la noche anterior dejando listas sus cosas, el almuerzo de su marido y también el bolso de Trini, su hija, a quien lleva al colegio cada mañana. Pero la vida de Pamela no siempre fue así de completa. Nací en Talca, hasta los 4 años viví con mis abuelos, me vino a buscar mi mamá, me trajo acá a Santiago. Acá ya tenía su pareja, su marido. También tenía más hermanos, con ellos no tuve una vida fácil, fue demasiado complicado. Sufrí demasiado maltrato con ellos. Después me fui a vivir a un hogar. Y ahí en el hogar conocí al padre Hernán. Cuando lo vi fue como maravilloso porque me sentí protegida, me sentí que nunca más me iba a faltar nada, iba a tener cariño. Me llevó a vivir con él a María Ayuda. Y ahí conocí lo que es la felicidad, conocí lo que es la familia. Y todo lo que hoy en día soy se lo debo al padre Hernán. Él me entregó todos los valores, la mujer que soy hoy en día, la mamá que soy hoy en día, y gracias a él. Es 1935 y el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, se encuentra en la mitad de su segundo periodo como mandatario en medio de una profunda crisis política, económica y social. Mientras tanto, las mujeres ganan su derecho a voto por primera vez para las elecciones municipales del 7 de abril de 1935. En medio de este escenario, el día 22 de febrero, nace Hernán Alessandri Morandé, quien años más tarde sería conocido por todos como el padre Hernán. Mi papá era viudo, se casó con mi mamá y después se separó de mi mamá y nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos, donde vivimos 5 años. Tiene una casa muy linda, muy grande, fueron muy cariñosos nuestros abuelos, pero se murió el abuelo y nos fuimos a vivir después ya con mi mamá. Estudiamos en el mismo colegio, él era unos 3 años mayor que yo, pero siempre lo conocí, porque uno cuando está en el colegio mira siempre a los de arriba. Él probablemente no me conocía. Además, él todos los años era llamado en las reparticiones de premios con una frase que para uno era la gran aspiración, que se llamaba ser el premio general del curso. Y yo lo conocí a ese llamado. Todos los años escuchábamos premio general del curso Hernán Alessandri Morandé. Y después leían su lista de premios y casi siempre tenía premios en todos los ramos. En su último año de colegio, el joven Hernán tiene la oportunidad de conocer al fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre José Kentenich, durante una de sus visitas a Chile, transformándose para el muchacho en un modelo a seguir y fuente de inspiración. Esto reafirmó la decisión que ya tenía de dedicar su vida al servicio religioso. De esta forma, el padre Hernán se transforma en un destacado discípulo del fundador y años más tarde realizará una profunda investigación sobre la vida del padre Kentenich, cuyo fruto es una detallada biografía sobre él. Por aquella misma época, el 1 de noviembre de 1954, Hernán Alessandri sella su alianza de amor con la Mater, la Virgen María, a la cual desde niño había venerado y por quien se había dejado educar durante toda su vida, especialmente en el santuario de Bellavista. A ella le había escrito canciones durante su paso por la juventud masculina de Schoenstatt. Más tarde, en honor a la misma Mater, es que daría su nombre a su obra más conocida, María Ayuda. Después Hernán decidió irse de padre. Le dijo a mi papá a los 20 años que se quería ir
y mi papá casi se murió. Mi papá era agnóstico, encontraba que era una locura, que estaba loco con lo brillante que era y le pidió que entrara a estudiar a la universidad. Obedeciendo a su padre, Hernán ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y pasó un año y le dijo, papá, me quiero ir de padre. Y mi papá le dijo, no, eres menor de edad, no te vas. Y lo hizo esperar hasta los 22 años, Hernán estaba en cuarto año de leyes. Y ahí Hernán le dijo, papá, no espero más, me voy. Y ahí se fue al noviciado de los padres, que estaba en ese momento en Pirque. Fue así como, tras intentar cumplir con las expectativas de su padre durante 4 años, el joven Hernán Alessandri ingresa al noviciado de los padres palotinos. Yo les tendría que decir que el padre Hernán era una persona de una inteligencia superior, pero más grande aún era su corazón. Era una persona muy simpática, espontáneamente simpática, alegre, sencillo, cercano, siempre dispuesto a ayudar en todo momento. Esas personas que son inteligentes y que no aplastan con su inteligencia, sino que todo lo contrario son para ayudar. Ahora, creo que el problema del joven, y tal vez el símbolo del joven con el personal stereo, es el problema de la soledad. El joven hoy día, ¿por qué está angustiado? Porque en la casa hay muy poca comunicación. Y yo creo que entre soledad y soledad hay que distinguir. La soledad no es un hecho físico, que no hay nadie a mi alrededor. Está solo el que siente que no hay nadie que lo ama y nadie que lo comprende. Y dos esposos pueden estar callados, cada uno en su pieza, y se sienten muy acompañados porque cada uno sabe el otro me quiere. Y creo que lo principal del mundo moderno, el principal drama, es que el materialismo ateo, o sea, el ateísmo desemboca en materialismo. Todo lo que hay de ateísmo o lo que ha habido en los últimos siglos ha contribuido a crear el mito de una cultura materialista donde el hombre va a ser feliz con las cosas. ¿Y qué nos está pasando? Lo que le pasó al hijo pródigo. Nos estamos llenando de bellotas que no nos sacian y empezamos a sentir como la nostalgia de algo, que algunos no saben lo que es, y en el fondo es la nostalgia de amor. Sí, el hombre fue creado para el amor. La mamá que está sola en la casa, pero que se siente querida del marido que está lejos, de los niños que están en la escuela, no se siente sola. Y si es creyente, siente que Dios la quiere y siente su vida llena. El problema es que las filosofías materialistas modernas nos han convencido, y la ciencia y la técnica convertida en religión, que vamos a ser felices con cosas. Y eso no llena. Y el hombre anda buscando, y creo que vamos de vuelta. Creo que toda esta protesta contra el consumismo, el hablar de los derechos del hombre, significa que el hombre ha descubierto, yo soy persona, yo no soy una cosa más entre las cosas. El materialismo lleva a eso. Una vez ordenado sacerdote, uno de sus primeros roles sería trabajar en la pastoral de las parroquias Nuestra Señora de los Dolores de Carrascal y San Vicente Palotti, barrios que recorrió de principio a fin sobre su bicicleta, tocando cada puerta para conocer a sus vecinos, generando un impacto profundo en la comunidad. En aquella época, hacia finales de la década de los 70, la situación económica del país era muy precaria, los índices de desempleo aumentaban, la inserción laboral de la mujer era aún baja y el pan de cada día no estaba llegando a algunos hogares. Arriba de su bicicleta, el padre Hernán podía conocer todo lo que ocurría en las comunidades que tenía a cargo, y al ver esta situación, sintió que debía hacer todavía más. Después Hernán tuvo una cosa que fue muy linda en Carrascal, fueron los comedores. Por aquí y por allá conseguimos las cosas, fíjate, y él se iba a la feria con un carro, le pedía a los feriantes que le dieran las sobras. Y recogía estas sobras de verdura, y con eso se hacían la sopa y todas las cosas. La UNICEF donó las cocinas, porque ahí intervine yo, y donó unas camionetas. Y con eso recogíamos la fruta, la verdura para hacer los comedores para estos niños. En la casa de mi mamá tuve muchos problemas con mi padrastro, y fui a un hogar por un tiempo. En eso apareció el padre Hernán. Solo me habían hablado que era un curita, que buscaba niñas, que las quería rescatar.
Y él me llevó. Estuve con él, llegué un día 12 de abril del 84 a una casa grande. Habían 2 tías. Y él me dio confianza, me dio tranquilidad, me devolvió la dignidad. El 12 de abril, el 12 de abril, un hogar encontré al fin. Primero éramos 2, luego 9 y 18 hermanitas. ¡Qué familia feliz! El 12 de abril, el 12 de abril, un hogar encontré al fin. Aquí hallamos a Dios y tuvimos un padre y muchas tías. ¡Qué familia feliz! El 12 de abril, el 12 de abril, un hogar encontré al fin. Yo conozco una familia de Carrascal que pertenecían al movimiento ahí de Robles, y en las cuales la casa sirvió como albergue de las primeras niñas. Y contaba la familia de ahí que el padre salía en la noche en bicicleta, o salía se hacía acompañar por alguien que le ayudaba, y iban por las calles, y así empezó a ver la desigualdad y la pobreza y la prostitución que se ejercía en esos tiempos también. Y así llegó las primeras niñas a esa casa, de esa familia, una familia de varias integrantes, pero el padre decía, donde come 1 o 2, pueden comer 3 o 4, y llegaba con niñas. Entonces la gente se empezó a interesar, empezaron a ayudar, y así empezó este círculo de ayuda hacia sus princesas, que él decía, porque lo más terrible para él era verlas en la calle prostituyéndose. A él lo que le toca es que sea mujer, que una mujer, pensemos la imagen de la Virgen para él, que una mujer sea pasada a llevar de tal forma en su dignidad, y sobre todo pequeña, es muy grave para él. El padre Hernán quería mucho a Jesús y mucho a la Virgen María, y se sintió siempre muy querido por ellos. Por eso, más o menos un poquito después de los 20 años, él experimentó que Dios lo llamaba para ser sacerdote, para así llevar a mucha gente ese amor a Jesús y ese amor a María que él tenía. Sin embargo, desde niño, el padre Hernán tenía una pena muy grande en su corazón. Fue la separación de su papá y de su mamá. Esta herida, sin duda, que fue motivo para que el padre Hernán, en toda su vida sacerdotal, desde el principio, quisiera estar con los más sufrientes, con aquellos más necesitados, con quienes tienen hambre de sentirse queridos y sentirse protegidos. Era como una casa, las veces no habían papá, habían 2 tías. Llegué yo, llegaron más niñas, éramos 9 las que estábamos en el hogar, y funcionaba igual que una casa normal. Nos levantamos en la mañana, hacíamos nuestros quehaceres, el desayuno, la 11, jugábamos. Que lo que más hacíamos fue un año que no estudiamos en el hogar, con profesores particulares. Pero un año que más nos dedicábamos a jugar, a reconquistar de nuevo la niñez, a vivirla nuevamente, porque la habíamos perdido. La mayoría no tenía niñez. Y el padre se preocupaba de eso. Un día, 12 años creo que había tenido, estábamos en la comunión.
Nos faltaban como 2 meses para terminar. Yo no sé qué lo que hizo él. Vino el Papa a Chile y nos avisa a las niñitas que están en la puerta de la comunión, se van al Parque O'Higgins. Y entre medio estaba yo. Y recuerdo que partimos todas al Parque O'Higgins, fuimos varias las que llegamos allá. Y nos dicen hacer la comunión con el Papa. Y de verdad, o sea, yo quedé así, ¿el Papa? ¿Quién es el Padre Hernán para hacer algo así? Y me gané en la fila y hice mi primera comunión con el Papa. La vida de Pamela sufrió un cambio drástico. De la violencia, del abuso y del abandono, pasó a ser parte de una gran familia que la cobijó, le dio amor, valores y seguridad. Hoy Pamela pudo formar su propia familia, a la que le entrega todo lo que ella no tuvo, pero que sí pudo recibir del padre Hernán. Llevo casada 13 años, tengo una hija de 12, tengo un marido maravilloso. El padre Hernán fue un hombre sumamente activo. Siempre estaba buscando cómo mejorar las vidas de las personas más vulnerables. Sin embargo, este agitado ritmo de vida comenzó a pasarle la cuenta a mediados de los 90. Mira, primero él pensó que él se le olvidaban cosas porque había tenido estos choques en auto. Pero me decía a mí, Loreto, me pasa algo. ¿Qué te pasa? Entonces me decía, me olvidan cosas. Y yo empecé a dar cuenta que se le olvidaba más que lo corriente, porque tenía una memoria privilegiada. Y en eso llegó por primera vez la resonancia magnética a Chile. No había. Y lo metieron en esta máquina y salió que tenía cientos de infartitos cerebrales separados, como si hubiera una explosión. Y él empezó con este doctor, fíjate, a estudiar su enfermedad. Decía, doctor, quiero que me diga exactamente lo que tengo y lo que va a pasar. Y este doctor, que se hizo íntimo amigo de él, después hay una cosa bien linda, decía, mira, son las no sé cuánto, la endorfina, algo así, que no se junta con el del lado, entonces produce estos problemas. Y él empezó a saber todo y empezó él a estudiar su enfermedad, porque él me decía, Loreto, estoy estudiando lo que tengo y cada vez me va a costar más moverme, cada vez me va a costar más hablar. Era como atroz, ¿te fijas? Fue un largo camino para poder llegar a un diagnóstico, tanto así que sus exámenes fueron enviados a Europa, Estados Unidos y Canadá en busca de respuestas concretas. Finalmente, se determinó que los accidentes automovilísticos sufridos a fines de los 80 nada tenían que ver con su actual estado y que lo que el padre Hernán padecía era una afección al tejido blanco del cerebro donde se encuentran los troncales más importantes de distribución de las órdenes del cerebro al resto del organismo. Un cuadro cuyo único pronóstico era el deterioro progresivo. Las limitaciones se ven en los grandes hombres. El padre Hernán, a medida que avanzaba la enfermedad, podía ponerse de repente nervioso, ansioso, pero nunca perdió esa sensación de estar en las manos de Dios, no, eso lo vivió hasta el final. Lo vivió hasta el final. Y el hombre hoy día puede encandilarse, perderse ante tantos medios, técnicas extraordinarias, pero hay un momento que es el momento del dolor, el de la enfermedad y sobre todo cuando siente que se acerca la muerte, que no puede dejar de preguntarse ¿y para qué todo? Y ahí, cuando él se encuentra con la pregunta más humana de todas, se encuentra con la pregunta que lo lleva a Dios. Y se da cuenta que si el último ¿para qué? La respuesta es tumba y vacío, todo lo anterior no tiene sentido. Y el hombre es un ser con exigencia de sentido. Yo creo que hay ahí, en lo más hondo del hombre, un hambre de Dios, una pregunta a la cual solo Dios responde que no se puede borrar. Su enfermedad fue un largo calvario, que muchos de quienes lo conocieron afirman que lo vivió con gran valentía y humildad, pues poco a poco iba perdiendo la capacidad de comunicarse, la capacidad de moverse y, peor aún, perdía también la capacidad de poder reconocer lo que acontecía a su alrededor. Así, tras estar postrado casi 10 años, el padre Hernán finalmente parte
el 18 de diciembre de 2007. Se había terminado el Calvario. Solo quedaba el dolor, el vacío en quienes compartieron tantos buenos momentos junto a él. A mí siempre me hablaban de que iba a ser santo, qué sé yo, que yo, si ya es santo. Este es el pijama, pero yo lo tengo descuartizado, porque le he sacado pedacitos para dárselo a amigas mías que me han pedido algo al Padre Hernán cuando me operan o pasarlo, sí. Me han dicho, dame algo al Padre Hernán para llevármelo cuando se iba fuera. Este es el gorro que él usaba. Para dormir le ponían un gorro en la cabeza, porque tú sabes que la temperatura a la madrugada desciende. Y los anteojos que no están acá. Estos son los anteojos que él tenía, pero al final terminó ciego. Pero eran los anteojos que él usaba. O sea, para mí el Padre Hernán es un ejemplo típico de un santo como nosotros quisiéramos que fueran los santos. Porque en otras épocas de la historia, o en la misma historia de la iglesia, tú ves santos raros. El que no comía nunca, San Luis Gonzaga, que no miraba ni a su madre porque era mujer, te fijas tú, ni a sus hermanas, sino que siempre la vista abajo, lo menos natural del mundo. Y el Padre Hernán es el santo de la vida diaria. Todo lo que era bonito le gustaba, todo, pero en su orden, con una armonía. La palabra armonía es tan linda, una armonía perfecta, de lo natural con lo sobrenatural. El Padre Hernán tocó la vida de una inmensa cantidad de personas y no lo hizo en pos de obtener el reconocimiento de la iglesia o de la comunidad. Su forma de ser era la entrega. No podía hacer menos que todo lo posible y muchas veces lo imposible. Y cada cosa que hacía, por pequeña que fuese, era lo más importante que podía hacer en ese momento. Y esa viejita o ese chiquillo o esa niña de Carrascal, que apenas tenía plata para comprarse un par de zapatos una vez al año, ¿te fijas tú? El Padre Hernán la hacía sentirse a ella como si estuviera en el salón más elegante de Club de la Unión. Y eso, hija, eso se llama santidad. Así tiene que haber sido Jesús y así tiene que haber sido la Virgen Santísima. Hasta el día de hoy me siento con él como en deuda. Porque nunca le dije en vida, gracias por lo que hizo por mí. Gracias por haberme devuelto mi dignidad, mi niñez y mi alegría. Era un buen papá. Eso puedo decir del padre, que era como el papá que yo nunca tuve. Fue él. Lo que sé de papá y de mamá son las tías que están en el hogar con él, con las que nos protegió, nos enseñaron tantas cosas. Doy gracias a la vida porque me colocó al Padre en el camino.